Bueno, pues entonces les decía que sobre todo, bienvenido, Víctor, buenas tardes, ¿cómo está? Decirles que ese librito de la Cena del Cordero, pues un poco tiene dos finalidades principales. Que ustedes cambien de chip, por decir así, de lo que es el Apocalipsis, que vean que hay una parte completa que se refiere a la liturgia, que ustedes vayan haciendo la comparación, que ahí la hace el libro, por supuesto, ¿verdad? Y que ustedes la vayan sacando, y al final, que después de que ustedes hagan una especie de síntesis, de comprensión de lectura, den su conclusión personal. Eso, como les puse en la agenda de hoy, va a tener un valor prácticamente del 50%, porque sí es importante entender el libro, pero básicamente lo más importante es cómo se puede poner en práctica, ¿verdad? Como toda la Sagrada Escritura, el tema es ponerlo en práctica, ¿verdad? Entonces, bueno, solo estamos nosotros. Yo espero que los demás no Pero estén. raro, fíjese que se estaba tratando de conectar Mariel y Carolina, que estaba ya lista. Tal vez pensaron, ¿qué pensarían? Es que yo, lástima, pensé que ya lo había mandado. Sí, Y, Carolina dice que está tratando de que prenda su compu, porque ella me escribe bueno, en chat personal. todavía está ahí ella. Y Está Mariel, llorando, y, sí. y Mariel no sé qué. Mariel que iba llegando a su casa. Bueno. Sí. Entonces, solo para hacerles un recordatorio, fijarse, ¿verdad? El proceso histórico. Esto ya lo vimos hace 8. ¿Se recuerdan? Esto. Vimos el problema, cómo se desarrolló esta literatura, pero yo no sé si se recuerdan, lo vimos hace 8 días. Sí. Pero quiero hacer un énfasis porque quiero que se den cuenta que los libros no salen de un día para otro, sino que van teniendo un proceso largo, porque no es un proceso de unas semanas o meses, ¿verdad? Sino son de siglos, ¿verdad? Y entonces vean ustedes cómo va cambiando, cómo va evolucionando esta literatura, porque básicamente la apocalíptica es una literatura, ¿verdad? Es un género literario. Entonces, eso quiero que les quede muy, pero que muy claro, ¿verdad? Es una forma de escribir, es una forma de transmitir un mensaje. Cuando hablamos de un género literario, estamos diciendo eso, es una forma de mandar un mensaje. Y entonces, desen cuenta en qué periodo lo ponen. 587, 538 antes de Cristo. O sea, 500 años antes de Jesús, durante el exilio de Babilonia. Vean, hay dos eventos muy importantes en el judaísmo. El primer evento es la sacada de Egipto, ¿verdad? De aquellos descendientes de las tribus de Abraham, Isaac y Jacob que se habían quedado en Egipto. Entonces, ese es el primer evento que tiene que ver básicamente con el regalo, con el don que Dios nos ha dado, que es la libertad. Nos ha creado libres y nos ha permitido el uso del libre albedrío. Es decir, que nosotros, el libre albedrío es el uso adecuado de la libertad que Dios nos da. Se supone que se nos dio para hacer el bien, pero nosotros podemos decidir no hacerlo, ¿verdad? Porque se nos dio libertad. Entonces desen cuenta ustedes que la salida de Egipto, o sea, la sacada de Egipto, es justamente devolver el don que le habían quitado los egipcios. Hay que tomar en cuenta también otra cosa, que si ustedes se fijan, eh, quiero que aquí piensen un poquito, que piensen un poquito, si se dan cuenta que los descendientes de las tribus de Abraham, Isaac y Jacob se quedan en Egipto, desen cuenta que mientras Israel está todavía en un periodo patriarcal, nómada, ya Egipto es un imperio, ya tiene faraones, ya tiene sentidos
de civilización. Y por supuesto que no solo Egipto, también otros países. Digamos, la escritura no menciona a China o la India, pero acuérdense que esas son civilizaciones milenarias. Entonces, un punto de observancia en todo esto que estamos viendo es que aquí se está desarrollando el origen del pueblo de Dios, lo cual no indica que no existieran otros pueblos alrededor. ¿Sí me comprenden lo que les estoy diciendo? Sí. Por eso no es de extrañar que Caín salga y que luego pues se case con mujeres en otra civilización, ¿verdad? No hay contradicción, porque aquí lo que se está desarrollando es cómo Dios formó a su pueblo. A ver, Beatriz, la miro ahí mera pensativa. Escuchándola. Pero sí capta lo que estoy diciendo. Sí, Bueno, sí, 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 claro. bueno. Entonces se dan cuenta cómo los oráculos, decía, cambian a visiones, sobre todo en este género que empieza, por decirlo así, con Ezequiel. Y luego vemos aquí durante el exilio, prácticamente es el otro evento, porque son desterrados, los sacan de su país, ¿verdad? Destruyen el templo, destruyen la ciudad, les quitan pues la identidad de pueblo y se los llevan al exilio. Entonces aquí se empieza a escribir, no digamos que se empieza, sino sufre un proceso de cambio el Deuteronomio, ¿verdad? Con el Deutero Isaías, que es lo que vemos nosotros, que hay 3 Isaías que van presentados en distinta época. Y entonces este Deutero, o sea, el segundo Isaías, va proponiendo elementos que forman parte de esta literatura, ¿verdad? Este Dios supremo, lleno de majestad, Señor de la historia, vencedor del caos, pues se va imponiendo en la historia ante tanta necedad de parte de la humanidad. Entonces, fíjense que decíamos hace 8 días que porque el que se lo llevó al exilio fue Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pero 70 años después, el imperio que logra dominar a los babilonios son los persas. Entonces tenemos aquí que están durante 2 siglos prácticamente el imperio persa. Miren, entonces prevalece una tendencia una tendencia nacionalista antipagana. Entonces vean ustedes en esta parte y vean la fecha, por favor. Son prácticamente 200 años antes de Cristo. Ciro de Persa los regresa a Palestina, ¿verdad? Entonces, les devuelve la tierra, les devuelve, y por supuesto, ellos ven esto como una acción de Dios, ¿verdad? Que realmente les devuelve la promesa, les restablece, les restaura todo lo que ellos habían, pues, perdido, ¿verdad? Entonces, aquí es donde hay un gran paso, porque los profetas van entonces a enfatizar el exclusivismo de Israel, ¿verdad? Y entonces van a interpretar que todo el exilio a Babilonia fue porque ellos hicieron alianza con los paganos, ¿verdad? Con los que no eran judíos. Entonces aquí es donde recobra gran fuerza, miren, estamos hablando prácticamente de 200 años antes de Jesús. Y entonces aquí es donde empieza el judaísmo como religión a tomar una gran fuerza. Y la Torá, o sea, el Pentateuco, ¿verdad? Que ya hemos dicho que estaba formado por los 5 libros y luego por los salmos y por los profetas. Esto tienen una gran fuerza, como en la religión judía, no digamos el templo. ¿Va? Entonces, son 200 años antes de Jesús. Pero luego del imperio persa, con Alejandro Magno, tenemos el periodo griego, o sea, el helenista. Y vea que dura también casi 200 años, hasta 63 años antes de Cristo. Des en cuenta que, por ejemplo, cuando Jesús nace, es un poquito, unos
10 años antes del año cero de la era, pues vemos que él lo que encuentra es esto. En este momento la literatura apocalíptica cobra gran importancia, porque los griegos sí imponían su religión, ¿verdad? Sí la tenían, mientras que los persas no. Los griegos sí imponían el que se le diera culto al emperador griego. Y entonces aparecen fuertes corrientes religiosas, por ejemplo, los macabeos. Los libros de los macabeos se escriben en este contexto, Y Esdras, Nehemías y Crónicas se escribe en el contexto persa, que es cuando ellos regresan del exilio. Y entonces aquí, en este periodo antes de Jesús, hay corrientes religiosas nuevas directamente judías. En el periodo persa vemos la Torá y el templo, pero aquí vamos viendo ciertos movimientos, ciertas corrientes que los van a encontrar en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Los fariseos, los saduceos, los bautistas, o sea, Juan el Bautista que bautizaba, los esenios, ¿verdad? Este es el panorama que tenemos antes en relación a la lectura apocalíptica y lo tenemos en el contexto histórico, ¿verdad? Esto lo vimos hace 8 días, pero hoy se lo repetí porque me parece sumamente importante que ustedes tengan ese contexto histórico de cómo se va desarrollando, en el caso del judaísmo, la religión. ¿Y por qué? Cuando Jesús viene y da sus propuestas, pues es rechazado por los saduceos, por los fariseos, por los esenios, por todos, ¿verdad? Y porque realmente Jesús cuestiona el templo de la Torá y el tema del templo y del culto el sábado, ¿verdad? Y esto... Es que era el centro, ¿verdad? El centro de ellos era el templo. Ajá, Mariel, pero vea, pero es en 200 años antes de Jesús, en el periodo griego, es que es esa... Cambia. Ahí se fortalece el tema del templo, el tema de la Torá, empieza con el periodo persa, cuando ellos regresan del exilio. Pero y José y María, ¿se sabe que eran? Se sabe que eran ellos pertenecían a una aldea que si se llama Nazaret era porque ahí estaban los nazareos, ¿verdad? Se llamaban nazareos. Y por eso es que se presenta Jesús con el pelo largo, porque si ustedes leen un poco a Sansón, que era un nazareno, ¿verdad? Él tenía el pelo largo. Entonces nosotros vamos teniendo, ¿y quiénes eran entonces los nazarenos que estaban en Nazaret? Pues aquel pequeño grupo que esperaba la venida de un Mesías, ¿verdad? Era una aldea pequeña con un grupo pequeño que la Biblia va a llamar el resto o los anahuín, y es un grupo pequeño. Pero sin embargo aquí vemos que hay otros grupos como los esenios que se habían ido al desierto, los saduceos que en el tiempo de Jesús vemos que no creen en la resurrección, los fariseos que ustedes ya saben todos estos, los hasidim eran como una casta importante, algo así como el sumo sacerdote y todos estos de la casta alta, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante que ustedes lo tengan como una cronología, como un proceso de la historia, y en ese proceso también se va desarrollando la literatura apocalíptica, ¿verdad? Y entonces, aquí, pues, vamos a ver que cuando se habla de Qumran y que en el siglo pasado, en 1900, se encontraron mucho material que habían escondido, pues justamente lo habían escondido ya sea porque históricamente en el año 70 fue destruido nuevamente todo, pero ya ahora por los romanos, ¿verdad? Entonces estos en el desierto como que habían guardado en algunos lugares importantes lo que ellos tenían como parte de la Torá, parte de la práctica histórica, ¿verdad?
y ellos habían creado su propio universo simbólico. Se habían retirado geográficamente de la civilización y se habían ido al desierto, ¿verdad? Pero habían otros que no se fueron, que eran como los Hasidín y los fariseos, que ellos se habían quedado pues en la ciudad con algunos temas de pureza, ¿verdad? De no mezclarse, de no contaminarse, de mantener, no necesariamente yéndose al desierto, sino manteniendo, siempre está ese sentido de no juntarse con los demás, ¿verdad? Ah, ya. Entonces está este subuniverso que dice y un anti-universo que es el revolucionario, el de los celotas, ¿verdad? Que querían realmente restituir la libertad política. Todo esto es un escenario para que ustedes vean no solo cómo se desarrolla la escritura, sino también para que entiendan qué es lo que Jesús encuentra y por qué, al final de cuentas, lo matan. ¿Se fijan? Sí. No sé si tienen dudas por ahí o más, ¿no? Bueno, eso lo habíamos visto hace 8 días, pero yo les volví a recordar por si ya se les había olvidado. Porque es importante que lo tomen en cuenta. Bueno, entonces aquí surgen estas comunidades apocalípticas que eran grupos que estaban separados, ¿verdad? Y que van desarrollando sus propios escritos con parámetros especialmente que solo ellos podían entenderlo. Una especie de clave, ¿verdad? Lo van haciendo como un código que solo ellos lo van entendiendo, los que se van integrando al grupo. Por eso van a encontrar ustedes tantos simbolismos. Y entonces, todos los contactos que ha tenido el pueblo con los babilonios, con los asirios, con los persas, con los griegos, con los romanos y anteriormente también Siria, ¿verdad? Todo eso, pues ellos van teniendo que ir reinterpretando su propia historia, los israelitas. O sea, vean cómo no pasa una cosa de un día para otro ni de forma mágica. Y aquí creo que vale la pena hacer también una reflexión cuando nosotros decimos que Dios se encarna en la historia, o sea, toma carne en la historia, en la persona de Jesús, entra en todo este tema histórico. No es un tema espiritual, si ustedes se dan cuenta. ¿Sí se fijan que no es un tema de espiritualidad? Que es un tema de que Dios entra en la historia humanamente, se hace humano para entrar en la historia. Y entonces aquí es donde nosotros tenemos que valorar seriamente, comprender lo que es la encarnación, ¿verdad? Porque es decir que Israel se ha mezclado con todas las culturas de su época, ¿verdad? Y entonces tenían que interpretar los acontecimientos pasados para poder vivir el presente y sobre todo cómo se iban enfocando en el futuro. Sobre todo, así como se habla hoy de la pandemia, un nuevo orden, ¿verdad? Todos estos temas también provocaban que ellos vieran, bueno, cómo es que vamos a vivir para adelante, cómo vamos a ir desarrollando nuestra religión judía, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces aquí es donde se va dando un nuevo sentido al día del Señor, ¿verdad? Y fíjense, aunque, a ver si me comprenden lo que quiero decirles, pues no porque ustedes no puedan comprenderme, sino tal vez porque yo no puedo explicarlo muy bien, pero la escritura, toda la escritura, no presenta dos principios, sino uno solo. El principio es solo Dios y es el principio bueno. Pero se van a dar cuenta, porque así dice Génesis 1, si se fijan, es uno de donde sale toda la fuente de la vida, el origen, el punto de partida es Dios, ¿verdad? Entonces solo hay un principio bueno. Imagínense ustedes que en Génesis 3, pues sí aparece la serpiente, pero no aparece como creada por Dios. Bueno, el animal sí, ¿verdad? Porque forma parte de la criatura, pero el mal que tiene ese animal
pues no aparece como creado por Dios. Sin embargo, no es un principio que tenga la misma fuerza o el mismo poder. Está sublevado. Y usted se fija, ¿sí o no? ¿Se fijan en eso en Génesis 1 y Génesis 2 y Génesis 3? Ustedes ven que la creación es una sola, uno es el que hace toda la creación, ¿sí o no? Sí. Bueno, entonces se dan cuenta que la serpiente aparece, ¿sí? En el jardín. O sea que el mal aparece en un ser creado por Dios, pero el mal entra en ese ser, ¿verdad? O sea, pero no tiene el principio poderoso que tiene Dios. Y ahí entra el tema del libre albedrío y la libertad, ¿verdad? Dios, que ha creado al ser humano libre, pues lo único que le pone es un límite, es decir, no un límite, sino decir, es limitado el ser humano. Puede hacer de todo y comer de todo menos, o sea, hay un límite. Pero vemos que el ser humano quiere superar ese límite, quiere ser como Dios, ¿verdad? Entonces, eso va provocando un desorden en toda la creación. Y ahí empieza pues todo el proceso malo que no es creado por Dios, sino desarrollado por ese querer sobrepasar el límite y que va desarrollando el mal, y se dan cuenta ustedes que Dios no lo impide, ¿verdad? Sino que simplemente se va desarrollando hasta llegar a la destrucción. Bueno, entonces, pero ya aquí al final, en el Apocalipsis, el día del Señor, pues aquí sí ya la historia está dividida en dos. O sea, en una mala, digamos, ¿verdad? En este género literario. A ver si me comprenden lo que estoy diciendo. ¿Sí me comprenden? Viene todo con un solo, no viene con un sentido dual, o sea, doble. Pero en el Apocalipsis sí, ya se ve el epílogo. Si Dios ha respetado la libertad humana y lo ha dejado que se desarrolle, ya en Apocalipsis ya no. Apocalipsis ya Dios se impone, por decir así, y ya entonces el día del Señor ya está dividido en dos partes, ¿verdad? La parte mala y la parte buena. O sea, ya hay un hasta aquí, por decir así. ¿Cómo lo van entendiendo? ¿Dudas, preguntas? Entonces, aquí es donde se predica el fin del orden presente y se anuncia la nueva creación, ¿verdad? En el Apocalipsis. Es decir, se dio y hubo una gran paciencia por siglos, por siglos, por siglos, por siglos. Nosotros lo decimos en los Salmos, ¿verdad? Dios ha sido fiel, rico en misericordia, ¿verdad? Lento a la ira, pues no ha hecho, no ha destruido nada ni nada porque todo lo creó, pero luego ya al final, pues sí hay ya una determinación, ¿verdad? Cosa que no va a empezar al final. Se supone que en la encarnación Jesús hizo eso, confrontar el mal, pues, ¿dónde lo hizo? Pues en la cruz, ¿verdad? Donde confrontó el mal y el mal lo destruyó, pero luego Dios lo resucitó. Entonces ahí fue vencido el mal. Pero luego continuamos nosotros, pues como decía la lectura, la segunda lectura ayer de Pablo, ¿verdad? Dios nos ha creado libres y a través de Cristo somos libres. Entonces no nos esclavicemos. ¿Se acuerdan ustedes de esa lectura de ayer? La segunda, ¿no se acuerdan? Entonces ese es el tema de la libertad. Entonces, como realmente no hemos logrado desapegarnos de tanta cosa, pues entonces aquí se va desarrollando toda esa historia, ¿verdad? Entonces dice, se puede anunciar, digamos, la nueva alianza, eso es lo que se anuncia. Es la nueva alianza se anuncia con la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Sí, pero en el Apocalipsis, digamos, se anuncia el fin del orden presente, que era lo que tenían, exacto. Y se anuncia la nueva creación. La nueva creación. Y entonces, para anunciar esta nueva creación, se van creando textos propios, ¿verdad? Algunos son parte
del Antiguo Testamento, y ahí tienen ustedes la cita. Isaías, ¿verdad? Decíamos hace 8 días que está el primer Isaías, el segundo Isaías y el tercer Isaías. Luego Zacarías y Daniel, que van utilizando este género literario, mientras otros quedaron en segundo plano porque se dieron como surrealistas, porque de alguna manera van desarrollando como ciertas extravagancias, ¿verdad? Por ejemplo, el libro de Enoc, Jubileos, hay otros apocalipsis como el de Abraham, el de Baruch, el de Sofonías y muchos más, ¿verdad? Entonces, es una literatura que, como les digo, se empieza a desarrollar en la época de los persas, pero que va creciendo mucho más con la época de los griegos y luego en la época de los romanos, pues se va teniendo cierta abundancia esa literatura. ¿Van conmigo, sí o no? Ok. Entonces, esto ya lo habíamos visto. Aquí habíamos visto los simbolismos que se utilizan. Ya habíamos hablado del tema del cromado, por ejemplo, los colores, ¿verdad? Luego, el tema de los elementos principales, los puntos cardinales. Y también tenemos el tema, todos estos de la luna, el sol, las estrellas. Acuérdense ustedes que eran divinidades en la antigüedad, ¿verdad? Y van a encontrar, esto también lo expliqué hace 8 días, el teriomorfismo. ¿Qué es esto? Terio es, bueno, morfos son formas, ¿verdad? Y terio es la capacidad que tenía la mitología de que estos personajes humanos o divinos tomaran formas animalescas. Y eso van a encontrar ustedes en el Apocalipsis, ¿verdad? Formas que son raras, que no se sabe, que son entre monstruos, entre saber qué, ¿verdad? Pero tienen muchas alas, muchos ojos, cosas así, ¿verdad? Y entonces eso se llama teriomorfismo. O sea, es muy característico en la mitología griega y la mitología romana. O sea, leopardos, bestias monstruosas, el oso, el león, el águila, la víbora, el dragón. Teriomorfismos. Y luego todo esto aquí también ya vimos. También vimos la importancia de los números, ¿verdad? Cada uno de ellos. Ahora fíjense, aquí hay otra palabra también que la vimos hace 8 días. Cratofanías. Crato, demócrata. O sea, decimos que Israel tenía una teocracia, era teocrático, Kratos. Entonces, Kratos tiene que ver con el poder, ¿verdad? Por ejemplo, decimos demócratas, viene de la palabra Kratos, ¿verdad? Y demo, pueblo. Entonces, el poder está ¿dónde? En el pueblo, ¿verdad? Se supone que esa es la democracia, ¿verdad? El poder lo tiene el pueblo. Ahora decimos, por ejemplo, pues decimos que Israel era teocrático, o sea, el poder lo tenía Dios, Kratos. O sea, entonces, Kratos es donde está el poder. Entonces, aquí estamos hablando de cratofanía. Entonces, fanos es manifestación. Entonces, la manifestación del poder. Cratofanías, manifestación del poder, ¿verdad? Entonces, en la nueva creación, ahí se va a manifestar el poder con una gran lucha ya realmente entre el bien y el mal. Entonces, se fijan ustedes lo que les estaba diciendo hace un rato. Aunque la Biblia empieza con un solo poder, con un solo origen de todo, pues aquí el mal se ha desarrollado tanto que ya tiene tanta fuerza. Pero no fue así al principio, ¿se fijan?
¿Se fijan cómo el alejarse de Dios, el irse separando, que es la historia que se va dando en los primeros 11 capítulos, pues desarrolla el mal, ¿verdad? Y ahí está la libertad, el libre albedrío. Jesús va a decir, es del corazón del hombre donde sale todo el mal. No es de afuera donde entra el mal, es de adentro del corazón. Entonces el mal se ha desarrollado, toda esta paciencia de Dios a través de los siglos. Pues, ¿qué es lo que ha hecho? Pues Dios ha estado actuando, pero el mal se ha ido desarrollando. Entonces ustedes han oído muchas veces que la gente dice, pero ¿y por qué? Si Dios existe, ¿por qué el mal? ¿Sí han oído eso, verdad? ¿Por qué existe el mal? Y ponen ejemplos, ¿verdad? ¿Por qué lo de Auschwitz? ¿Por qué se cayó la torre? ¿Por qué tantos muertos? ¿Por qué la pandemia? ¿Por qué el volcán de fuego? ¿Por qué todo? ¿Sí? Pero ahí es simplemente Dios respetando el poderío de los codiciosos, de los ambiciosos, que van desarrollando la historia, pues basándose en esa codicia, en esa ambición, ¿verdad? Y Dios respeta, pero al final ya no va a haber ese respeto, sino que ya va a haber una lucha frontal, que ya la hubo antes, porque la hubo en la cruz, hubo una lucha frontal. De hecho, Jesús vino eso, a vencer el mal. Pero ya se dan cuenta ustedes que como esto no es mágico, la redención no ha sido mágica. O sea, la redención ha costado muy cara, pero cada quien tiene que asumirla. Por eso la lectura de la mesa del Cordero, por eso, para que ustedes se den cuenta que esa lucha que se llevó a cabo ese Viernes Santo en la cruz, cada quien tiene que apropiarse de eso. Y eso se hace en la Eucaristía, siempre. Entonces, la Eucaristía no solamente es un rito que va uno ahí porque es una costumbre, es una tradición. Por eso la mesa del Cordero. Fíjense dónde les estoy diciendo que tienen que fijarse. ¿Sí se dan cuenta? Porque esa redención no es que Dios pagó un rescate, no es eso. Es que hay que entender el contexto de la época. En la época, la persona que no pagaba sus deudas se quedaba como esclavo. Entonces, el jubileo, o sea, el año jubilar cada 7 años, mire, aquí tienen el número 7, ellos dejaban libre, los judíos dejaban libre a cualquier persona que se hubiera quedado como esclavo por una deuda, porque no solo se quedaba esclavo la persona, sino también toda la familia, si la deuda era muy grande. Entonces ese era el año jubilar. Entonces cuando el Papa Francisco nos pone todos los jubileos, que la familia, que el de San José, que todos esos jubileos, no es solamente pasar por una puerta, no, el sentido es este. Es un año donde se te va a perdonar todo cuanto has podido hacer, pero eso con el sentido de que haya una metanoia, ¿verdad? Un cambio estructural de mental, físico y de todo, ¿verdad? Por eso es que dicen, hay que confesarse, hay que escuchar la misa, hay que la celebración de la misa y luego el cambio, ¿verdad? De la persona. No es mágico, no es que porque pasa. Ese es el año jubilar. Pero también había otro cada 50 años, que era el año de gracia. Si ustedes leen Lucas 4, versículo 18, van a encontrar que Jesús dice que Él ha venido a que se realice el año de gracia anunciado por Isaías, cuando lee el texto de Isaías. Entonces, esos son los contextos de muchas celebraciones que nosotros tenemos actualmente. Los jubileos y el año de gracia, ¿verdad? Pero entonces en este año de gracia, ya no va a ser el año de gracia que Jesús vino con todo el amor, con toda la ternura, y así que como a decirnos, bueno, pues cambien. No, ya va a ser la manifestación del poder de Dios, ¿verdad? Para una nueva creación. ¿Sí me comprenden? Ese es el objetivo del Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, por eso ya entra aquí, pues, esta gran guerra
entre estas entes, ¿verdad? Hay escritos que van a consolar ese momento, pero ya hay otro grupo de batallones, por decir así, que van a ejecutar los designios divinos y van a eliminar lo que estorba o impide ese desarrollo, porque al final de cuentas este personaje lo que quiere es separar a la humanidad de Dios. Eso es todo. No quiere que se le dé culto, no quiere que se le dé. Por eso es el tema del faraón, el faraón de Egipto, ¿verdad? Lo único que quiere Moisés es sacar al pueblo, al grupo de gente que está en Egipto, a darle culto a Dios en el Sinaí. Pero el faraón se empecina que no. Entonces miren todo lo que pasó. Ya, sí van comprendiendo cómo va la línea del tiempo y la historia. A ver, Mariel, ¿sí va comprendiendo todo o hay dudas, preguntas? ¿Es mucha información? ¿Cómo vamos? Sí, yo lo que entiendo es que con la venida de Jesús se inició una nueva fase en la historia y en nuestras vidas y se nos abrió en las puertas del cielo. Que por más que el diablo, el Satán, trate de dividirnos, que es lo que nos trata de separarnos de Dios, nosotros tenemos a Jesús con nosotros. Tenemos oiga, aquí va bien hasta ahí. Tenemos la gracia. Ok, tenemos la gracia. Tenemos la gracia que por méritos de Él es un regalo que nos da para que nosotros batallemos contra ese mal sin caer. Por eso, no nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Y esa gracia viene por su pasión, su muerte y su resurrección. Primero. ¿Verdad? Y que el Apocalipsis nos dice, yo cabalmente estaba sacando un resumen de todo lo que es la liturgia, que es muy, muy bonito. Se los voy a, cuando lo tenga, se los presento a los compañeros y así lo compartimos, ¿verdad? No, es que es muy, muy bonito. Yo ya la misa de ayer ya la viví con otros ojos. Pero María, ya voy adelantada en el libro. En el librito de la Cena del Cordero. Sí, en el librito de la Cena del Cordero que no lo encontré, entonces lo imprimimos. Ah, sí. Bueno. Okay. No lo tenían a la venta en la San Pablo, o sea que yo lo imprimí. Ah, perfecto, perfecto. Bueno. Pero eso es lo que yo entiendo y eso es lo importante de todo esto, porque hay muchos datos, pero yo creo que lo que nos debe de llegar es eso, lo que yo estoy diciendo. No sé si estoy en lo correcto. Está en lo correctísimo. Entonces vemos que es esto que hizo Jesús en su momento histórico, pues nos ha servido, pero luego nosotros hacemos uso de la libertad, que es lo que le decía la segunda lectura de ayer, Mariel. Si usted ya la oyó, era eso. Sí, era eso. Para ser libres. Entonces no nos volvamos a esclavizar, ¿sí o no? ¿Decía eso? Cabal. Hay que estar libres de eso. Entonces ya hubo, pero como seguimos necio, pues entonces va a haber esta otra lucha y entonces aquí sí ya entran dos fuerzas, ¿verdad? Entonces es lo que el Apocalipsis va a ir desarrollando. Es que ese es el ego del hombre, yo creo que eso es lo que el detalle. Sí, de verdad. Cantinflas, ¿verdad? Entonces ven que básicamente los temas que se van a desarrollar en el Apocalipsis, en ese género literario, es el juicio divino. Porque miren, si no hubiera libertad, no habría juicio. Si hay libertad es porque hay juicio, ¿se fijan? O sea, el juicio es de acuerdo a lo que nosotros optamos. El uso del libre albedrío. Entonces, por eso va a haber un juicio, ¿verdad? Y ese, pues entonces, al final, pues Dios ha tenido toda la paciencia del mundo para que nosotros cambiemos. Ha tenido todo el tiempo, toda la historia, todo, ha mandado mensajeros, todo lo que ha hecho, ¿verdad? Él mismo se encarnó. Bueno, y si nosotros no queremos, pues ni modo. No queremos, no queremos. ¿Qué dicen ustedes? Al final, acuérdense que Mateo, el Evangelio de Mateo, por eso hay una separación, ¿verdad? De ovejas y corderos, ¿verdad? Claro que ahí hay una frase terrible, vayan malditos, bueno, pero eso ya no se lo vamos a poner a Dios, ¿verdad? Porque eso ya formará parte de la elaboración del texto, ¿verdad? Porque imagínense que es el tema de que
si somos hijos, en ningún momento va a sentir él felicidad porque nosotros vayamos a otro lado, que no sea con él. ¿No les parece? Sí, Entonces eso lo estamos viendo también. esas frases tenemos que verla como forma literaria del texto. De hecho, en algún momento va a decir aquí, mire, aquí lo dice, algunos dichos que los evangelistas ponen en labios de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente. Que lo escribieron. Que no necesariamente Jesús lo dice. Pertenecen a este género. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos? Eso tranquiliza porque son palabras horribles. Sí, cabal, si esto me amor, toca, a mí me toca hablar que, de esto hoy. hoy. Y cabal si habla amor, de esa palabra. Sí. Perdón, Sigue pero tú, que cabal, fíjese, Betsy, que me toca hoy hablar, como me toca hablar algo del infierno, entonces me toca hablar de esto, ¿verdad? Pero qué interesante esto, porque sí, en el catecismo lo dice, ¿verdad? Pero porque estaba escrito en la Biblia. Entonces, que dice, malditos los arrojaré al fuego eterno, y entonces, pero esto me sirve mucho, así que se recuerdan, por favor, para la clase de hoy, que pertenece a este género literario, ¿verdad? Y es importante, Beatriz, porque esa clase la tienen con Daniel, ¿verdad? Con Joaquín. Ah, con Joaquín la tienen. Entonces, es importante porque ahí se puede dar una muy interesante, ¿qué dijera yo? Lluvia de ideas, ¿verdad? Usted lo presenta como una inquietud que forma parte de un... Y si quiere le toma foto a esto, ¿verdad? Y ya le tomé. Entonces, sobre todo que son dichos que los evangelistas ponen en labios de Jesús y que pertenecen a este género literario apocalíptico. Muy importante entender eso, ¿verdad? Muchas gracias. Sí. Okay. Entonces, usted lo puede presentar y puede suscitar y dejar que el catedrático pues dé su opinión, ¿verdad? Porque es interesante a veces oír esas otras opiniones. Sí. Sobre todo, no me gustaría que contradijera en la parte del género que estamos viendo, porque la escatología pues tiene que ver con el final de los tiempos, ¿verdad? Es lo que los hermanos separados utilizan, ¿verdad, licenciada? Por eso es que a mí me daba tanto miedo este libro, ya no, ya estoy comprendiendo, no, de verdad, pero yo tengo una muy amiga que es evangélica, que es recalcitrante. Yeah. Y cabal dice esas cosas, como lo que dijo Beatriz, lo que está en el texto, ¿verdad? Claro. Entonces, acuérdense que cuando no tenemos el contexto histórico, por eso me enfoqué en la historia y el contexto literario, hacemos decir al texto, pues lo que el texto no está diciendo porque lo leemos fundamentalistamente, ¿verdad? De una manera literal, tal cual dice ahí. Así es que me imagino que va a ser un tema muy interesante el de la noche. Bastante, Betsy. Entonces, vean, ya esto también ya habíamos visto un poco las partes como se divide, ¿verdad? El primero, la parte, lo que va a suceder en breve, que está del capítulo 1 al 3, lo que sucederá después, ¿verdad? Y aquí prácticamente la escatología es lo que sucederá en los últimos tiempos. Esa es escatología, ¿verdad? Lo que ustedes están viendo en otro curso, ¿verdad? Entonces, el Apocalipsis se lo va presentando así. Entonces, tenemos, ya esto también ya lo vimos en varias formas. Vimos cómo se va dando las cartas como que si fueran epístolas, pero no lo son, ¿verdad? Y se van reconociendo los destinatarios del libro, o sea, ¿quién va dirigido este libro? Pues a las iglesias, ¿verdad? La iglesia universal. Solo que aquí acuérdense que es al principio cómo se fueron formando las iglesias. Acuérdense ustedes que tenemos, pues igual que Pablo, ¿verdad? A Éfeso, a Corintios, eran comunidades, ¿verdad? Pero comunidades que tienen diversidad, porque cada quien pertenece a distinta cultura, distintas costumbres, pero el mensaje es el mismo para cada uno. Ahí tiene que darse cuenta el tema de la catolicidad, que es el universalismo, ¿verdad? Pero también la diversidad, que es, por eso se dice que el evangelio se incultura,
o sea, se mete a la cultura, se enriquece la parte positiva de la cultura y la parte negativa pues trata de quitarse, ¿verdad? Y tenemos pues todas estas partes de los 7 que ya vimos, ¿verdad? Que se llamó el septenario, ¿se recuerdan? Que vimos los 7, todo lo que vimos en 7, que son muchos símbolos. Y aquí está justo lo que decía Mariel, alusión a la liturgia cristiana. Justamente todo el tema del Cordero y de los 7 sellos y de las 7 trompetas y todos los 7 que salen, pues justamente, ¿qué es lo que están diciendo? Pues Jesús está en medio de todo este avatar que va desarrollándose ahí. Ahí está, pues el Cordero, ¿verdad? Está presente. Luego el combate final, que es el que estamos hablando, ¿verdad? Que es lo que va a pasar, es justamente esto, un combate cósmico. Pablo lo dice, ¿cómo lo dice? Pablo lo dice de otra manera. Dice que el cosmos, dice, está teniendo gritos de parto, algo así dice. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Dolores de parto, dice. Ujú. No tenga pena, Kelly. Buenas tardes, bienvenida. Entonces, fíjense que esos dolores de parto, ¿verdad? Porque no se puede liberar, ¿verdad? No puede liberarse de todo, porque ya se fijaron entonces que el mal, el pecado, pues va envolviendo todo, la naturaleza, el cosmos, la humanidad, y por eso, aunque empezó todo siendo un solo principio, ya a estas alturas del partido ya ha tomado dimensiones muy fuertes, ¿sí? Por eso hablábamos de el cratofanía, ¿verdad? Las manifestaciones de poder que ha tenido el mal. Miren, y es que no es cosa de ver los últimos tiempos, sino ver que realmente el mal, cuando ya se ha convertido en redes, cuando ya está metido en todas las áreas, ¿se fijan? Y recuerdo, no sé si fue con ustedes, pero hay una película de Pablo VI, del Papa, no sé si se las compartí a ustedes. No. Bueno, esa película dice, por todo lo que pasa después de Vaticano II, del concilio, pues el Papa Pablo VI dice, el humo de Satanás ha entrado en la iglesia, dice, ¿verdad? Porque se abrieron las ventanas para que entrara el Espíritu Santo, ¿verdad? Para que se abrieran y todo se desarrollara. Pero él dice, el humo de Satanás entró en la iglesia. Entonces, se da cuenta que cuando ya se ve que el mal va cundiendo por todos lados, peor que el virus de la pandemia, peor que eso, viene a ser un virus más terrible, pues entonces tenemos todo esto, ¿verdad? Ya como dos fuerzas que Dios ha tratado con todo el amor y el respeto, pues de orientarlas, de dirigirlas, pero el final ya es aquello que dice, bueno, hasta aquí llegó. Y entonces ya el poder, que ya está demostrado quién es el que va a ganar. O sea, no hay una duda de quién es el que va a ganar. Por supuesto que no hay una duda. Pero esa batalla se va a dar y entonces aquí presenta estas imágenes, ¿verdad? El dragón y el combate. Entonces ahora es un combate cósmico que va a explicar el sentido de la historia. Entonces cuando la gente dice, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios no viene? ¿Por qué no hace? ¿Por qué no para? ¿Por qué no? Bueno, está todavía paciente, porque el día de veras que entre para ya juzgar todo, entonces sí, ya es que la cosa va a ser definitiva, porque dice que de forma conclusiva, estos ya son los últimos capítulos, va a ser ya la despedida final del libro, ¿verdad? Ya se anuncia la esperanza que guía el libro. O sea que todo lo novedoso, todo lo nuevo que va a quedar, ¿verdad? La verdad es que es un lindo mensaje, ¿verdad? Que va desarrollándose por partes. Aquí lo tienen ustedes en números, ¿verdad? La introducción y presentación en el capítulo 1, el mensaje a las iglesias, pero esas iglesias no hay que entender que es un mensaje para aquellos de aquella época, es un mensaje totalmente actual para nosotros, ¿verdad? Las teofanías de Dios, o sea, cómo se manifiesta Dios,
el Cordero en la parte central. Aquí vemos todos los temas de del septenario, que va del capítulo 8, del 6 hasta el 11, ¿verdad? Luego el combate, 12 y 3, ya claramente quiénes son los vencedores, ¿verdad? Y vamos viendo al final la derrota, ¿verdad? Cómo va cayendo todo esto. Luego también vemos otra vez el tema de los septenarios, cómo es que se va desarrollando desde el prólogo, las cartas a la iglesia, los sellos, las trompetas, las visiones, las copas, los cuadros sobre la caída de Babilonia y las visiones, 7 visiones. Miren todo el septenario que ya habíamos visto. ¿Se fijan? Sí, Como sí. toda esa es una manera como se va desarrollando. ¿Se recuerdan que en el librito teníamos como el cuadrito, verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, pues ese Sí. cuadrito es esto mismo, una forma más simplificada. Licenciada, disculpe. ¿Sí, Víctor? No veo ahí, y es tema de muchos, máximo en la iglesia evangélica, los jinetes del apocalipsis que le llaman. Esos están al principio, son los 4, donde están los puntos cardinales. Ya es que platicaba con una persona y me decía, ya estamos en el 4º jinete, me decía. Hijo, voy a investigar más porque sí está dura. O sea, prácticamente el final de los tiempos. Sí, pero Según esto está aquí, mire, le voy a decir dónde está, le voy a decir. Aquí está, mire. Los 4, aquí está el 4, es lo que se habla de los 4 puntos cardinales, ¿verdad? De dónde venían todas esas fuerzas. Y entonces, acuérdense que van en color también, ¿verdad? Con los 4 puntos cardinales. Y aquí está hablando de los colores, ¿verdad? Que se va desarrollando. Eso lo vimos ahí un poquito antes, creo yo. Cromatismo, aquí está el aviso del blanco, el rojo, el negro, el escarlata, ¿verdad? Que va desarrollando esos elementos principales de los puntos cardinales. Aquí entran los 4 jinetes. Ya, muy gracias, gracias. Que van 1, notando los 4 puntos cardinal, y 2, utilizando el cromatismo, o sea, los colores, ¿verdad? Y cada color tiene un significado. Gracias, licenciada. Muy bien. Bueno, entonces aquí ya habíamos visto esto, ya vemos los septenarios, que ya lo habíamos visto. Ahora, fíjense bien. Dice que el Apocalipsis lo podemos estudiar desde varias perspectivas o desde varios planos. Podemos hacer una lectura literal del libro, ¿verdad? Y la verdad es que las distintas impresiones pues van a ser fatales, ¿verdad? Porque imagínense, se quedan ni siquiera, primero no lo entienden si hacen una lectura literal. Luego que no lo entienden, pues se quedan aterrados, ¿verdad? Porque lo que van a entender es de terror. Porque son monstruos. Vimos cómo se llamaba eso, cómo se llamaban esos animales esos seres que se vuelven animales monstruosos. Ni lo apuntaron, ¿verdad? Yo sí, terriomorfismos. Sí, terriomorfismos. Y todo lo del poder es cratofonías, por eso viene de teocratos, ¿verdad? A ver, son nuevas palabras que estamos aprendiendo. Bueno, esas son palabras que van a encontrar ahí en el Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, dice que se puede hacer una lectura literal, pero ya sabemos las consecuencias de esa lectura literal, por supuesto, ¿verdad? También dice desde los géneros literarios que estamos hablando, ¿verdad? Que permite ubicar el libro de Apocalipsis dentro del contexto de los otros libros, ¿verdad? Que pertenece, de hecho, al género apocalíptico. Aunque, como va a ser completo el libro, va a tener muchas diferencias por ejemplo, Daniel, que solo tiene algunos capítulos, ¿verdad? Mientras que aquí es todo el libro, lleno de todas esas imágenes. Entonces tenemos el literal, el literario, ¿verdad? También el nivel histórico. Por eso les volví a repetir cómo fue evolucionando este género literario a través de la historia, y a través de la historia de Israel, por supuesto, ¿verdad? Con los distintos imperios que para ellos, ¿qué significaban?
eran los poderosos de su momento, ¿verdad? De Babilonia, los persas, los asirios, los sirios, los griegos, los romanos. Pero una cosa que sí se daban cuenta y que también nosotros tenemos que darnos cuenta, todos esos imperios caen, ¿verdad? Entonces, por eso la imagen de esos imperios lo van a tener ustedes con las distintas construcciones, los pies de barro, ¿verdad? Luego va teniendo otro material más fuerte, depende del poder que haya tenido ese imperio en su momento. Por supuesto que nosotros ya sabemos que el imperio que duró más siglos fue el romano, ¿verdad? Todos los demás se dieron cuenta que duraron dos siglos y medio, el babilonio, hasta que llegaron los persas 2 siglos, después los griegos 2 siglos, mientras que Roma duró 1000 años, ¿verdad? ¿Cuánto duraron los egipcios, la cultura egipcia? Pues yo creo que 4000 o no. Fíjese, Mariel, que justamente hablamos de eso al principio, creo que usted no había entrado. Perdón. ¿Cómo se llama que les dije que se pusieran a pensar un poquito, que cuando Israel todavía estaba en el periodo nómada, o sea, el tribal de Abraham, Isaac y Jacob, los hijos de Jacob se quedaron en Egipto. ¿Qué quiere decir? Ellos ya eran una civilización se quedaron ahí. Ya eran una civilización avanzada, mientras que Israel estaba en los primeros pasos de tribu, eran nómadas. De formación, ¿verdad? Y ahí son prácticamente, si nosotros vemos, pasaron en Egipto 400 años, fíjese, porque así dice el texto, pasaron 400 años, más está el periodo tribal, que serán unos 200 años antes, 300. Tenemos también un imperio sumamente fuerte, tan fuerte que acuérdense ustedes que cuando uno lee la historia de los romanos, que lee, ¿cómo se llama el emperador que tuvo que ver con Cleopatra? Julio César. Marco Antonio. Y Marco Antonio. Y Marco Antonio. Eran dos. ¿Se dan cuenta ustedes que ese imperio había durado tantísimo? Porque ahí se ve, por ejemplo, no sé si ustedes miran el History, pero ahí se ven esos imperios que van... Alejandro, si Egipto viene de los Eleusidas con Alejandro Magno. Antes, imagínate, Alejandro Magno 200 años antes de Jesús. Pero él fue el que los hizo, antes eran de los egipcios, sí, se unieron con Alejandro, ¿verdad? Sí, pues. Los egipcios fueron 3000 años. 3000 años. Entonces 3000 años. Vemos imperios que ya existían cuando apenas Israel estaba empezando su camino. Fíjense que eso es muy importante que ustedes, porque yo siempre digo que tener fe no significa no pensar y que leer la escritura no significa no darnos cuenta de lo que ahí está diciendo. Y entonces imagínense que uno va entendiendo entonces cuál es el objetivo de la escritura, porque no se trata de decir que todo empezó con Israel, no. Cuando nos damos cuenta que hay grandes imperios, y eso que no está hablando ni siquiera de los imperios chinos, los japoneses, y todo eso que son también imperios ya tan fuertes de aquel tiempo. Sí, lo que yo entiendo, licenciada, es que nosotros a través de la revelación es que sabemos que Dios quiso manifestarse por medio de los judíos. A él así se le ocurrió, así lo quiso y lo hizo. Era su pueblo. A través de él que nosotros tenemos la información del tiempo en que creemos. No estoy eliminando a los otros pueblos, ni la influencia que pudo haber tenido lo que había alrededor de Jerusalén, no, sin eliminar nada de eso. Dios quiso revelarse a través del pueblo de Israel.
Pero no es tampoco un sentido caprichoso, que él así lo quiso No. y así lo hizo. No es así. No, caprichoso no, Espéreme un de momentito. poder. Lleva todo todo un sentido histórico. Así Primero es. nos ubicamos en la historia. Es decir, Israel no es nada. Son esclavos, vinieron de un clan pagano, Abraham era pagano, no hay ningún tema de privilegio. Es simplemente el amor de Dios que va desarrollando con una finalidad, con un Así es. objetivo, que fueran realmente un imán para las otras naciones, que es lo mismo que pasa con nosotros. Nosotros tendríamos que ser un imán para los demás. Por eso Jesús dice, sean sal y sean luz. O sea, porque se trata, no es un sentido caprichoso de que porque los eligió, porque a él así le dio la gana. No, No es en un sentido caprichoso, sino que a pesar de que habían otras civilizaciones sumamente avanzadas, Dios eligió a un pueblo nómada y lo hizo su pueblo para a través de él revelarse. sí, está bien, pero O sea, yo no estoy diciendo, al decir que es porque él quiso, es porque no le podemos pedir razones a Dios. Pero él quiso, él pudo y lo hizo, como dice pero no va en esa línea, no va en esa línea. Va en la línea que los otros imperios poderosos eran poderosos desde sus capacidades. Y Dios va a crear este pueblo. No es que lo va a elegir, lo va a crear. Hay que leer a Amós y hay que leer a Oseas. Eran como un aborto. Hay que leer cómo se va desarrollando es en la historia. Él crea al pueblo, así como nos creó a nosotros por amor. Esa es la lectura de hoy, ¿verdad? Por amor nos ha creado. Así creó él. Él creó sin tener nadie mérito. Él va creando. Así es. Con una finalidad, porque los otros ya existían. Es más, en la escritura bíblica hay gran cantidad de influencia de los otros imperios. Así es. Cuando da él el decálogo, ese decálogo también ya existía en otros pueblos, que es el código. El decálogo de Hammurabi se llama, ¿no? El código de Hammurabi. Es una influencia histórica, pero lo específico de aquí es la creación de Dios. Dios que va creando, Dios que va haciendo, Dios que va desarrollando con tanto amor, con tanta... Por eso él es el protagonista, pero con un objetivo claro, que todos retornen a él. Y obviamente el papel de este pueblo no era de ensoberbecerse o de sentirse, es lo que dice Pablo, si de algo me voy a enorgullecer, va a ser de Cristo y crucificado. ¿Por qué? Porque es en ese momento de la cruz donde nosotros tenemos los méritos que tenemos. Sin ese momento nosotros no tenemos nada. Somos realmente igual que cualquier pueblo pagano. ¿Por qué? Porque a través de la historia, pues toda la gente, ¿qué es lo que dice el salmo invitatorio que se hace en laudes siempre, todos los días? Ojalá reconozcan mi voz y no, pues me acechen como lo hicieron en Meribá, en Masá y Meribá, que habían visto mis prodigios, pero no les hicieron caso. Entonces vamos viendo todo un proceso histórico de paciencia, de misericordia, de ternura, de compasión. Todos esos es el rostro de Dios. Eso es lo que es Dios, ¿verdad? Pero aquí al final, en el Apocalipsis, pues la cosa ya llegó a su final. Ya entonces lo que hablábamos desde el principio, ¿verdad? En el principio es un solo principio, el protagonista es todo Dios. Pero aquí el mal ha desarrollado tanta fuerza que ya, aunque en la cruz se había puesto realmente la victoria, ¿quién venció? Pues aquí ya es la determinación, porque todavía la paciencia de Dios a partir de la pasión, muerte de Jesús, se ha ido prolongando, sería la palabra, a través de estos siglos. Pero ya en el Apocalipsis ya es, por eso hablábamos anteriormente, juicio final, ya se acabó.
ya estuvo. Entonces decíamos que tenemos varias formas de leer, de hacer la lectura del Apocalipsis. Literal, no entenderíamos nada. Literario, le daríamos todas las características del género que hemos visto. El histórico, pues es lo que vimos también hoy, ¿verdad? Todos esos imperios que han tenido la influencia en Israel, ¿verdad? Y que permiten ubicar el texto en una época. Y simbólico, ¿verdad? Lo que el autor representaría, todos los números, los colores, todo lo que ya vimos con los nombres extraños que aprendimos hoy, pues todo eso entra desde las distintas maneras como se puede leer. Ahora, si yo les preguntara, y bueno, y de ahora en adelante, ¿cómo lo van a leer ustedes? ¿Literal, literario, histórico, simbólico? ¿Cómo sería? Un poco de todo. Exacto. Justamente, es lo que iba a decir. Hay que mezclar y hay que ir viendo, ¿verdad? Según lo que usted nos ha enseñado. Pues Que según lo que está aquí, ¿verdad? Lo que vamos con, y que lo tienen sí, también en el libro, pero que lo estamos haciendo de esta manera para que nosotros veamos. Vean, este es un pero poco... nunca literal, nunca literal. Eso sí está fuera. Ok. Sí, bueno. Es que así lo leí yo, por eso es que fue mi comentario el primer día. Muy bien, Mariel, me alegro. Pues miren, este es el mapita de Asia Menor, ¿verdad? Que es donde están las iglesias ubicadas en las ciudades del Apocalipsis, ¿verdad? Que se mencionan. Es esta parte cerca del Mar Egeo, pues ahí vemos que existen todavía algunas con ese nombre, ¿verdad? Algunas tal vez ya no tanto, pero igual si uno mira las comunidades de Pablo, yo recuerdo hace muchos años una amiga me invitó a hacer el viaje de San Pablo, pero como estudio, ¿verdad? No fui, por supuesto, mis hijos eran pequeños y eran 3 meses y 4 meses de viaje y no se podía. Pero cuando regresó, yo le pregunté, contame, ay, vieras, solo piedras encontré. Solo arena, ya no existían las comunidades, ¿verdad? Pero si ella sabía lo que iba a ver en esas piedras, pudo leer historia. Porque si no, no se debe de ir a eso. Para ir a Egipto, uno debe hacer egiptología antes de ir. Porque si no, de verdad, no se entiende. Por supuesto, por supuesto. Por eso es importante, después de todo esto, podemos hacer un viaje a Jerusalén, ¿verdad? Ay, qué lindo sería. Estudiando todos estos lugares. Bueno. No regresamos. Bueno, ahora fíjense que tenemos este también, que es un cronograma para que nosotros nos vayamos ubicando en la historia nuevamente. El tema de la historia es importantísimo, ¿verdad? Veamos, por ejemplo, Jesús muere en el año 30. Ya en otros cursos ustedes tuvieron que haber entendido que no murió a los 33 años en el año 30. Pues sí. En el año 0 él pudo haber tenido tal vez unos 7, 8 años, ¿verdad? Entre 5 y 8, bueno, no se sabe. Pero muere más o menos de 30 y pico de años, 36, 37, en el año 30, sí es en el año 30. La edad no es por su muerte, es por dónde se ubica. Desde que nació. Entonces muere en el año 30, ¿verdad? Luego, en los años, fíjese, 60, probablemente en el año 67, está la muerte de casi todos los apóstoles, ¿verdad? Casi todos, porque fue la gran persecución de Nerón para los cristianos. ¿Se acuerdan ustedes? Que se incendia la ciudad. Incendió, parece, él mismo y le culpó a los pobres cristianos. Bueno, entonces tenemos aquí la gran persecución de los cristianos y la muerte de Pedro y Pablo en los años 60 y 67. Fíjense que interesante, porque ustedes no pueden ubicar las cartas, y aunque hay cartas que están ubicadas muy cerquita de este tiempo, que es cuando de Pablo, ¿verdad? Estoy hablando de las cartas de Pablo, que es cuando los estudiosos se dan cuenta de que pudo haber sido un discípulo, pero no directamente de Pablo, ¿verdad? Luego tenemos la destrucción de Jerusalén, del templo y de toda la ciudad, exactamente igual como 500 años antes se había hecho
Babilonia, que había destruido todo Israel, y ahí se destruyó el primer templo, ¿verdad? El de Salomón, en el año 583. Ahora vemos, se construyó un segundo, que fue el de Esdras y Nehemías, cuando les contaba hace un rato que Ciro de Persa los regresa, ¿verdad? Entonces, con Esdras y Nehemías empieza la reconstrucción del segundo templo, que no es tan esplendoroso como el de Salomón, pero que se habla de un tercer templo, pero no hay un tercer templo, sino que este segundo templo, lo que hace Herodes es magnificarlo, ¿verdad? Porque si algo tuvo Herodes como característica fue que fue un gran arquitecto. Y se llevó un trabajo, hizo muchos trabajos de ingeniería preciosos, ¿verdad? Los acueductos y todo eso que hacían, que Hizo llevaban agua al palacio y todo eso, ¿verdad? Hizo congraciarse con los judíos y con los romanos, ¿verdad? Entonces hizo grandes palacios para los romanos, y también para los judíos. Embelleció tremendamente el templo de Jerusalén, que es el que encuentra a Jesús, ¿verdad? Cuando en su momento histórico. Pero en esta destrucción que se da en estos años del 70 al 73, es donde se expulsa, la expulsión de los judíos de Jerusalén. Entonces, en ese momento, fíjense, que se desarrollan grandes conflictos, porque si ustedes ven en Hechos de los Apóstoles, los cristianos iban al templo. ¿Se acuerdan ustedes que Pedro sana a un paralítico que estaba en la puerta del templo? Bueno, no es Pedro, ¿verdad? Es el espíritu del resucitado de Pedro. Pero ellos iban al templo, y aparte de su, o sea que ellos seguían con su práctica judía del templo, pero aparte se reunían en sinagogas, ¿verdad? O sea, en casas, El tema de la sinagoga se desarrolla en Babilonia, porque en Babilonia ellos no tenían dónde reunirse para hacer culto, ¿verdad? Y se recuerdan ustedes que Ezequiel es el profeta que se va al exilio con ellos. Entonces, ahí tenemos toda una estructura donde vimos que se origina luego con el periodo persa, los fariseos, los saduceos y todos esos movimientos. Pues vemos que todo eso ya estaba, pues un poquito, ya tenía un poquito de historia, el reunirse en las casas. Pero con esta expulsión de los judíos de Jerusalén, crece el conflicto cristiano, ¿verdad? Y ellos, fíjense, esto lo voy a contar, Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10, es la ruptura absoluta del cristianismo con la matriz judía, ¿verdad? O sea, el cristianismo va a empezar un movimiento totalmente distinto al judaísmo. Ahora, si nosotros leemos y queremos entender el Antiguo Testamento, es porque Jesús era judío. Entonces, nosotros necesitamos entenderlo para entenderlo a él, ¿verdad? Correcto. Luego tenemos aquí, entre el año 81 y 96, hay otra gran persecución romana, ¿verdad? Por Sí, Domiciano. Entonces, él, igual que el periodo griego que estábamos hablando de los macabeos, el emperador quería imponerse como divino, como un emperador, y obligaba pues a toda la gente que le diera un culto. Esto también hizo Domiciano en este tiempo. Y es justamente donde se va a empezar toda esta otra ola de persecución a los cristianos, y aquí es donde se empieza a desarrollar el Apocalipsis que estamos viendo. Entonces, este tiene características especiales. Mire, Víctor, aquí están los 4 jinetes, mire, aquí están sus 4 caballos. ¿Ya vio? Sí, ahí vamos. Entonces, mire, el sentido es la universalidad de la historia, ¿verdad? Del principio. O sea, Dios es el Señor de la historia entera. Aunque haya querido haber distintas divinidades en la historia que se quisieron tomar ese papel, pero aquí es la definición total en el Apocalipsis. Luego, acuérdense lo que les estaba diciendo, que la Biblia empieza con un solo principio, un solo. Vemos en Génesis las 2 narraciones
de los orígenes es uno, es Dios. Pero ya que al final, lo que estaba diciendo, el mal ha abarcado tanto, ha crecido tanto, que ya hay dos fuerzas, ¿verdad? Que no es que estén empezando hasta ahorita, sino que ya en el momento de Jesús, dice el libro de los Hebreos, en el culmen de los tiempos. O sea, el culmen de los tiempos no es el momento máximo de la historia, sino que donde el mal ya se había desarrollado totalmente y ya todo se había puesto de una manera tan terrible, Dios se manifestó de una manera grande encarnándose, ¿verdad? Y entonces aquí viene ese momento, que es un momento histórico, otra vez tiene que ver con la historia, porque Jesús vence al mal, ¿de qué manera? No lo vence pues peleando con él, no haciéndole violencia, sino asumiéndolo, ¿verdad? Y el tema del perdón y todo lo que ustedes ven, que va a hacerse este dualismo cósmico y el dualismo ético-moral, ¿verdad? Porque es Jesús quien, como quien dice, va a reciclar todo el mal en su persona, y en ese reciclaje, pues él es destruido, ¿verdad? Lo mata el mal. Pero si ahí se hubiera acabado la historia, pues entonces no estaríamos haciendo nada, ¿verdad? Porque Pablo lo dice con mucha claridad. Si no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, porque si llegó hasta ahí la historia, entonces no tendría ningún sentido, pues el mal tuvo la última palabra, lo venció, lo mató. Pero la ratificación de Dios, no solo con la acción liberadora de Jesús, sino con su entrega amorosa, con su grito de dolor que lo pone en las manos del Padre, pues la respuesta es la resurrección, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una escatología, que es lo que ustedes están viendo en el otro curso, o sea, un futuro, ¿verdad? Más allá de la muerte, cualitativa, ¿verdad? Que tiene esta calidad y esta cualidad de lo que ha hecho Jesús en la historia. O sea, no es que Jesús ya venga solamente, se pasó eso y ya se acabó. No, todo eso se va extendiendo y llega a la parte de la escatología, ¿verdad? Cualitativa. O sea, de la cualidad y la calidad del acto redentor y salvador de Cristo, que es, como vuelve aquí, un sentido universal, ¿verdad? Al cosmos, a todo. Y entonces aquí viene la otra palabra, parusía, ¿verdad? La segunda venida de Jesús, ya no en esa forma sencilla, como quien dice, desconocida, humilde, del pobre de Nazaret, sino ya como juez, ¿verdad? La imagen de un Dios pues fuerte, grande, con Más poder. que violento, diría yo, que fuerte, poderoso, más que violento. Sí, ahí vamos matizando las palabras, ¿verdad? Ujú. Entonces se dan cuenta que para que este texto, o sea, para este libro entrara en el canon, pues no fue fácil, porque se fue desarrollando, ya vimos desde dónde, ¿verdad? Desde el periodo persa, o sea, 500 años antes de Jesús, luego, bueno, Babilonia, que teníamos ahí a Isaías, luego los persas, que teníamos ahí a Zacarías, luego tenemos el periodo griego que teníamos ahí a Daniel, y luego después vimos en el tiempo de Jesús, vimos que muchas palabras o muchas frases se ponen en boca de él, ¿verdad? Es decir, que tenía estaba pues, tal vez no en auge profunda, pero sí estaba, sobre todo por los esenios, ¿verdad? Los que estaban en el desierto, que veían con malos ojos el tema del Sanedrín, de los sumos sacerdotes, pues todos así engalanados, ¿verdad? Y ellos, pues como rechazo, se habían ido al desierto. Entonces, pero vemos que la admisión del texto en el canon bíblico no fue fácil, igual que no fue las cartas y el evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque justamente ese evangelio también va a sufrir distintas elaboraciones, ¿verdad? Se empiezan en un momento con las iglesias, pero luego
se va desarrollando de acuerdo a las necesidades que va presentando la historia, las circunstancias que van viviendo las comunidades. Por eso no es fácil, ¿verdad? Porque hay muchas manos que van entrando en la composición de estos libros. Entonces, los padres de la iglesia, pues, van un poco discutiendo si este libro entra o no entra en el canon. Duró varios siglos el que entrara a la canonicidad, ¿verdad? Hubo partidarios de que sí y hubo partidarios de que no, ¿verdad? Al final del siglo II, dice, el Apocalipsis fue reconocido por representantes de las iglesias principales como obra genuina del apóstol Juan, ¿verdad? Pero luego en Asia, Melitón, obispo de Sardes, en Galia, Irineo de León. Entonces, estos son padres apostólicos, creían firmemente en que sí era Juan el escritor, el apóstol, ¿verdad? Tertuliano. Y luego en Roma, el obispo Hipólito. Todos estos son padres apostólicos, o sea, son las generaciones que siguen a los apóstoles. Pero hay otros que no, ¿verdad? Que no estaban de acuerdo. Y entre ellos está el romano Cayo, que ahí todavía lo que hoy se presenta como el milenarismo, ¿verdad? Los 1000 años, que siempre la gente piensa que cuando es el año 1000, pues algo va a pasar. Orígenes, que ustedes han oído, ¿verdad? Otro discípulo de Orígenes que era Eusebio, de Cesarea, pues ellos no están tan de acuerdo en que entre en el canon, lo rechazan, ¿verdad? Cirilo de Jerusalén no lo nombró entre los libros canónicos. Mire, ya ahí vamos llegando, hay un sínodo para estudiar esto. En el siglo IV, Juan Crisóstomo, que era un gran predicador, otros obispos cristianos, los montanistas, Martín Lutero, en fin, hay muchos, para decirles pues que para que entrara en el canon y lo tuviéramos como lo tenemos hoy, no fue una cosa sencilla, igual que el Evangelio de Juan y no digamos las cartas, ¿verdad? Bueno, yo creo que ahí nos quedamos por el momento porque esto de los... ¿Qué dice Martín Lutero, licenciada? Perdón, al final decía Martín Lutero, ¿qué decía? Bueno, pues Martín Tampoco Lutero, lo considera, pero Martín Lutero, pues no. Sí, Martín Lutero pues no es una voz autoritaria, ¿verdad? No, pero él va a tener, digamos, la iglesia luterana, no sé cómo lo tenga hoy en... Es que por eso es que preguntaba, porque depende de eso, depende cómo la iglesia luterana lo mire. Pero de todas maneras, acuérdese que las iglesias, por ejemplo, la luterana, la anglicana, la pentecostal, no es tan Martín Lutero, sino que en ellos quedaron obispos consagrados. Entonces ellos son iglesias verdaderamente litúrgicas. Aparte son las sectas. Las sectas son las que ellas ya no tienen, ellas tienen culto, ¿verdad? Aunque se llamen iglesias de no sé qué. No son iglesias, son sectas. Ahora, la iglesia anglicana, la luterana, la calvinista y la pentecostal, esas sí son iglesias. ¿Por qué son iglesias? Porque tienen liturgia. ¿Por qué tienen liturgia? Porque tienen ministros consagrados, tienen obispos. Acuérdense que en la anglicana, el rey Enrique... Eran mujeres. ¿Cómo? Todas están ahí. Mujeres. No, pero me refiero a que es el obispo el que por imposición de manos va a dar el ministerio del sacerdocio, ¿verdad? Entonces, el tema es que hay obispos, y acuérdense que los obispos son los sucesores de los apóstoles. Sí. Ese es el sentido de por qué son iglesias. Muy bien. Aunque estén separadas del Papa, no importa, pero igual son iglesias. Ahora los demás movimientos, pues esos movimientos pues ya son sectarios, son sectas, ¿verdad? Ya no tienen liturgia. Y como dice Tomás, como dice este señor Scott Hahn, que él podía escoger qué lecturas iba a dar. Él sus lecturas de las que él
sabía bien, esas eran las que él hablaba. Pero Claro. la Iglesia Católica recorre toda la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento. Mire qué interesante, porque yo nunca he ido a un servicio de esos, o sea que no sé. Pero Ahora aquí para Víctor. Víctor, mire, aquí están los 4 jinetes y aquí están los colores. Mire, hablamos del simbolismo cromático. Los colores tienen un papel importante. El blanco, pureza, victoria, son las vestiduras de los que lavaron sus vestidos en la sangre del cordero. Luego vemos el jinete negro, que es desgracia, miseria, el rojo, violencia, el verde amarillo, muerte, púrpura, desenfreno, y el escarlata también. Entonces, cada uno tenía, pero acuérdense que venían de los puntos cardinales, ¿verdad? Entonces, sí, obviamente representan desgracias, ¿verdad? Miseria, muerte, desenfreno, violencia, los jinetes del apocalipsis, ¿verdad? Ok, gracias. Esto también ya lo habíamos visto, lo de los números, ¿verdad? Sí, Los la números. numerología, sí. Sí, ¿verdad? Teníamos Sí. el número 1, La generalmente. unidad de todos, sí. ¿Verdad? Adiós. Un medio, 3 y medio, Tiempo tiempo limitados, o restringido, que está en Daniel. Luego el 4, también encontramos estos números, también los encontramos en los profetas. Si ustedes se recuerdan en Ezequiel, cuando ve el agua que sale del templo y camina y le llega antes de la rodilla, después a la rodilla, y entonces va dando la medida, ¿sí se fijan? Entonces, sí. ahí van encontrando ustedes todo este sentido que pertenece a este género literario, ¿verdad? Y también el 4 dice, se puede referir a lo terrenal o los 4 puntos cardinales, y lo que les preguntaba a Víctor, igualmente se aplica a los 4 vivientes. Los números siguen los 7, el número perfecto en hebreo, ¿verdad? Aquí quería enseñarles esto, pero está hasta aquí, ¿hasta dónde está? Ah, bueno, está muy lejos todavía. Aquí está lo que quería enseñarles. Fíjense, este es el tema de las letras hebreas. Digamos que nosotros le decimos alfabeto, pero alfa y beta es de la palabra, es del idioma griego, ¿verdad? El alfa, porque alfa es la primera letra, la A, y la beta es la segunda, ¿verdad? Pero las letras, tanto griegas, pero más hebreas, la letra hebrea, pues tiene un significado como letra, pero también tiene un número. Este mismo signo tiene un número, tiene un significado como letra y tiene un número. Entonces, estos son los que van encontrando ustedes. Lo vamos a ver más adelante, pero hoy pensé que íbamos a llegar hasta aquí. Para que ustedes van viendo de dónde van saliendo los números, por ejemplo, de este 666, que a la gente es el que más le impresiona, ¿verdad? Entonces va poniendo las letras en español, pero la misma letra hebrea tenía su mismo significado, su mismo valor numérico, ¿verdad? Y entonces aquí es donde se iban dando los nombres según el valor numérico que tenía, también según el significado de la letra. Entonces, cuando nosotros, por eso en inglés, las letras se llaman ABC, porque va ABC, y nosotros en español sería también abecedario, ¿verdad? Así se llamaría, no alfabeto, porque alfa y beta es del griego, ¿verdad? Porque la primera letra, y la del hebreo, estoy tratando de recordarme, no me recuerdo ahorita, es bet también, bet, pero no me recuerdo ahorita, ya me recordaré después si se los digo. Pero bueno, era un poquito para decir por qué esta numerología, pues aquí tienen las letras que va representando y que va a significar César Nerón, ¿verdad? Y aquí les va dando como el significado. Bueno, lo vamos a ver la próxima semana con más detalle.
Hoy me fui hasta ahí. Aquí están los 4 jinetes también, mire, Víctor, aquí están, pero lo vamos a ver también la próxima. Gracias, licenciado. Aquí vemos el detalle de todo esto, pero todavía nos falta. Aquí nos quedamos, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, entonces que pasen feliz semana, que estén bien. Acuérdense que la lectura de la Cena del Cordero, ahí les puse en la agenda, que va a ser un trabajito que va a tener el valor de 50% de la nota final y que es la comprensión de lectura del folletito más una conclusión personal. Ya lo pondré en la tarea, pero por el momento para que lo vayan leyendo, tienen 3 semanas, que son los últimos 3 lunes que nos quedan. Tenemos que hacer un resumen, o ahí dice qué es lo que hay que hacer. En la agenda les puse una comprobación de lectura. No les he puesto la tarea, no se las he puesto. Ok, mejor si no la pone, así la vamos haciendo. Sí, pero ya se los digo, es la comprensión de lectura del librito y una conclusión personal. Muy bien. Licenciada, disculpe, yo esta semana se los escaneo, ya se los mando completo. Gracias, Carolina. Yo creo que ya algunas ya lo tienen, Caro. Pero no está completo, lo que mandó Mariel es una parte. Ok. Sí. Gracias, Carolina, gracias. Pero Gracias, esta semana Carolina. no tuve tiempo, entonces primero de esta, ahora sí. No Muchas tenga pena, gracias. Carolina. Ya Beatriz se tomó todo el trabajo de irlo a recoger y de mandarlo. Aquí los tengo. Tengo trabajito para la semana. Gracias. Gracias, Carolina. Carol. Gracias, Carol. Que tengan entonces buena tarde. Gracias, licenciada. Igualmente. Buenas Más tardes. tardecito. Gracias, Lick. Gracias. Mi amor.